estamos aquí otra vez en Panorama 15, bienvenidos todos. Siempre queremos tratar temas que nos gustan mucho, entre ellos, ustedes saben, hemos dado mucho tiempo, mucho trabajo y mucho corazón al tema multiculturalidad en Chile, que es sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Para eso hoy día tenemos la suerte de tener personas que vienen a visitarnos desde afuera, desde Colombia en este caso, y que nos traen toda su experiencia para poder mirar un poquito más con perspectiva lo que nos pasa aquí a los chilenos y que nos cuesta tanto entender y digerir nosotros mismos. Así que bienvenidos. Carmen Guerra es dirigente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia. Bienvenida acá a Panorama 15. Y también Alcibiades Escué, parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en Panorama 15. Muchas gracias a ti. Panorama 15. Gracias a la Fundación Ford, entendemos, ustedes pudieron venir aquí, pero tienen una larga experiencia en materias de derechos humanos, de cuáles debieran ser las demandas que tienen los pueblos indígenas respecto de los estados y cuál es un poco la situación de los pueblos indígenas en general en el mundo. Por lo tanto, nos interesa mucho su experiencia. ¿Cuál es su diagnóstico, que vienen desde afuera y pueden mirar el caso chileno, sobre cómo estamos nosotros manejando el tema indígena? Carmen. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros percibimos el proceso mapuche como un proceso valiente de resistencia, un proceso importante de retomar ejercicios de pervivencia de lo cultural, pero también identificamos que hay resistencias que vienen de la legislación misma y de la misma Constitución chilena, y también hay resistencias que vienen de procesos históricos de discriminación y exclusión. Entonces, parte importante de este ejercicio que estamos realizando en este momento es intercambiar esas experiencias, poder trasladar lo que nosotros hemos podido construir en este proceso histórico del movimiento indígena en Colombia y que igualmente los mapuches nos puedan transmitir los conocimientos y las buenas prácticas que ellos tienen. Pero también es importante señalar que en un proceso como tiene la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, de 30 años y muchos años atrás, a través del CRIC, de quien es delegado Alcibiades, da cuenta también de un ejercicio de formación política importante que nosotros afortunadamente, gracias a la Fundación Ford, podemos transmitirle a los compañeros mapuches. Alcibiades, ¿cuál es la relevancia de tener una formación política? Porque usted sabrá que la organización tradicional, histórica mapuche es una organización bien atomizada, que tiende a no tener un solo líder y por lo tanto la puesta de acuerdo entre las partes es algo que termina siendo uno de los grandes desafíos y es uno de los reclamos que tiene el gobierno también, bueno, con quien hablamos. ¿Cuál es la relevancia que ha tenido para ustedes en su experiencia, la formación que han tenido y por qué la recomendaría también al pueblo mapuche? Hay tres virtudes que ha podido generar el movimiento indígena en el Cauca y a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La primera es poderse encontrar a sí mismo como pueblos indígenas y iniciar ese concepto de ser actor político más que sujeto político. Entonces, el asunto de ser un actor político ha significado al movimiento indígena poder encontrarse a sí mismo, poder encontrarse con otros pueblos indígenas, promover la unidad, promover la identidad como eje determinante de identidad como pueblos, y el tercer elemento tiene que ver con el territorio. Unido la identidad, unido el territorio, unido la acción política y la visión de perspectiva de ser un sujeto y actor político, permite al movimiento indígena construir propuestas en materia de derechos de los pueblos indígenas. Entonces viene el derecho al territorio, el derecho a su identidad, el derecho a su, digamos, a su organización política y poder, como pueblos, al interior de los pueblos indígenas, construir su sistema de gobierno, su sistema de educación, su sistema de jurisdicción, sistemas administrativos, generar el autogobierno en aras de ir creando su autodeterminación como pueblo. Ello le permite, como pueblos indígenas, construir propuestas para presentarse al gobierno, para presentarle al gobierno nacional, para presentarla al cuerpo legislativo. Y hay un punto importante que genera sensibilidad al interior, pero genera sensibilidad también ante las otras sociedades, ante los afrocolombianos, el sector campesino, ante las organizaciones académicas, ante los estudiantes, pero también en el sector del gobierno, ir generando cierta sensibilidad
con argumentos, con razones construidas a partir de lo que diríamos, a partir de las necesidades, pero a partir de la convicción como pueblos indígenas. Creo que esa es la experiencia que tiene el movimiento indígena y que uno invita a otros pueblos indígenas, a otros hermanos, que deben promover la unidad y que sean ellos voceros de sus propios, digamos, de sus propios propósitos. Carmen, en esta experiencia que nos cuenta Alcibiades, hay para nosotros los chilenos un enorme desafío, porque en general la sensación en Chile es que cuando se empieza a hablar de autodeterminación, como que la cosa se está desordenando y prácticamente Chile se va a romper, ¿verdad? Este pánico a que se rompa el Estado unitario o a generar estados dentro de los estados, que son como los miedos de los políticos. Dentro de la experiencia que ustedes han tenido en Colombia, ¿cómo se ha desarrollado este proceso? ¿Ha sido armónico o no ha sido armónico? ¿Y cuál ha sido la resistencia o el apoyo que han tenido también de quienes no son indígenas? Ok, yo creo que bueno, hay dos maneras de analizar esto que tú me preguntas. Lo primero es cómo es percibido desde el gobierno y desde las personas en general sobre qué implica la constitución de un resguardo indígena, por ejemplo. Y en Colombia yo creo que con la Constitución de 1991 un poco se logró allanar, digo jurídicamente, el tema de que existe un país pluriétnico y multicultural, que es lo que no tiene la Constitución chilena. Y una vez que partimos de este supuesto, y que además constitucionalmente se reconocen las entidades territoriales indígenas, partimos de supuestos jurídicos que nos permiten avanzar, ¿cierto? Que es en parte uno de los grandes problemas y una de las grandes resistencias que existen acá en Chile para poder avanzar en el asunto. Pero la segunda cosa es que tampoco es absolutamente sencillo en Colombia. Nosotros tenemos como uno de nuestros principios y ejes estructurales el control territorial, que no implica que nosotros vamos a ser actores armados, como a veces nos han estigmatizado, sino que vamos a tratar de resguardar el equilibrio a través de la implementación de justicia y del ejercicio del gobierno propio. Esto, claro que genera resistencia, sobre todo en cabeza del Estado colombiano. Claro que puede generar resistencias. ¿La ha generado? La ha generado. Incluso hay resistencias en torno a la Guardia Indígena, que es nuestra estructura por excelencia de control territorial. Obviamente, esto no va como una rueda suelta, sino que va articulado con una autoridad indígena, con prácticas espirituales tradicionales y ancestrales que fortalecen toda la práctica indígena en el territorio. Pero hay otra situación que es importante mencionar, y es que históricamente esto ha sido un proceso de años. Históricamente la estigmatización ha generado que se utilicen estrategias por parte de intereses de tal vez personas, y no, en realidad no personas, del mismo Estado, que nos pone a discutir entre sectores sociales. Por ejemplo, en Colombia puede ocurrir que campesinos e indígenas estén en un mismo territorio y que haya conflictos. Eso ocurre también, entiendo yo, acá con los compañeros mapuches. ¿Cómo se resuelve esto? Nosotros en Colombia lo estamos resolviendo a través de la generación de instancias de articulación como cumbre agraria entre indígenas, afrodescendientes y campesinos, sentándonos a construir un país, y eso es parte de la construcción de la paz. La paz no solo está en La Habana, la paz no está en manos solamente de la FARC, la paz no está solamente en manos de los delegados del Gobierno Nacional, está en manos de la sociedad civil, de las víctimas, de las personas que somos la realidad de Colombia. Ahora, yo creo que una de las cosas en las que se puede avanzar, y que creo que ya se está dando la discusión, es comenzar a reconocer la existencia del otro en Chile. Acá los chilenos prácticamente son una religión, un color de piel, y esos estándares restringen el acceso real al territorio, el acceso real a los derechos. El convenio 169 de la OIT está ratificado acá en Chile. Es cuestión de implementarlo en la realidad. ¿Y cómo se implementa? Bloque de constitucionalidad puede ser una herramienta idónea, pero también reconociendo en la cotidianidad de cada uno de los chilenos y chilenas que existen otras personas que piensan distinto, pero que también son chilenos. Sin duda. Bueno, ahí han expuesto ustedes brevemente, básicamente, todos los dolores que tenemos los chilenos en torno a nuestros temas de pueblos originarios, etcétera. Por lo tanto, queremos avanzar un poco sobre cómo se han implementado estas cosas, porque básicamente la receta la hemos escuchado, la hemos leído, entendemos que suscribimos al convenio de 169, pero cuando esta cuestión hay que llevarla a la práctica es donde aparecen los problemas. Preguntas que me surgen respecto de lo que ustedes hablaron. Por ejemplo,
este ejército o esta guardia indígena de la que hablaba Carmen, ¿cómo se implementa en el territorio y qué resultados ha tenido en relación, por ejemplo, a quienes están inmediatamente al lado, que me imagino que son los campesinos? Mira, hay un asunto. En Colombia se reconoce la lógica muy particular de los pueblos indígenas. Desde la Constitución, De la digamos. Constitución. Entonces, es sagrado el derecho privado en Colombia, pero la Constitución reconoce que el derecho colectivo de los pueblos indígenas también es sagrado. ¿Y cuál es más sagrado? Porque la ley siempre se hace esa pregunta. Ambos son legítimos. Y la cultura ha conducido. ¿Qué es lo que ocurre? La Constitución reconoce esas dos lógicas, pero genera un intermedio, que es la interculturalidad, que es la jurisdiccionalidad, que es el diálogo permanente. Entonces viene un segundo, es el diálogo interno de los pueblos indígenas, es el diálogo de las organizaciones indígenas con la institucionalidad, con el Estado, es el diálogo de las organizaciones indígenas con el campesino, con el afrocolombiano, con la academia, sobre propósitos comunes. En Colombia nunca se ha planteado de republiquetas, ni independizarse, no. Dentro del Estado, el proyecto Estado-Nación, nosotros ser un actor sujeto de derecho. Y ahí hemos avanzado. La Guardia Indígena, por las circunstancias del país, por la guerra, el conflicto de 50 años, como una manera de resistir y una manera de controlar sus territorios, implementamos la Guardia Indígena, pero no para generar tensiones con otras culturas, con otras sociedades como los campesinos, al contrario, sino es la Guardia para hacer un control territorial, social, ¿cierto?, al interior de las comunidades indígenas, que ha permitido la resistencia, que ha permitido resistir a no meternos o que no nos involucren en el conflicto armado, bien sea de las fuerzas legítimas del Estado o bien sea de actores armados ilegales. Alcibiades, pausa, vamos a poner un segundo porque tenemos que ir a una pausa en Panorama 15, pero volvemos de inmediato con estos temas. Tengo aquí todas las otras preguntas anotadas, así que volvemos enseguida, no se vayan. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Como les comentábamos, estábamos revisando experiencias internacionales, pues la verdad ya estamos en el punto donde el diagnóstico lo hemos hecho y vuelto a hacer y vuelto a hacer y vuelto a hacer, pero necesitamos entender cómo se hace la tarea, cómo se hace la pega bien hecha, como decimos aquí en Chile. Así que, Alcibiades, para poder avanzar un poco sobre lo que estábamos comentando antes de salir a la pausa, nos gustaría que nos aclararas un poco cuáles son los términos, el trabajo efectivo de la Guardia Indígena para poder meternos en el imaginario de lo que ustedes viven cotidianamente. La Guardia Indígena es, desde el saber ancestral, es una manera del control social, es una organización exclusivamente civil, caracterizada como indígena, desde la concepción de la ley de origen. Nosotros como pueblos, la Guardia ha permanecido en el tiempo, solo que hoy se ha visibilizado como un actor, no es un actor armado, es un actor humanitario. No tienen armas. No tienen armas. Resguardan políticamente y espiritualmente al pueblo. Es política y espiritualmente, sobre eso se basa la organización, para resguardar el territorio y para hacer control, diríamos, territorial, cultural al interior de sus comunidades, al interior de sus territorios, y trata de rechazar cualquier presencia o de involucrar en los conflictos armados. Ni es parte del gobierno, ni es parte de la guerrilla. Es un asunto muy endógeno, muy genuino de comunidad. Es como una guardia cultural. Mira, por ejemplo, Paloma, lo siguiente, y son dos aspectos relevantes con respecto a la Guardia Indígena. Por ejemplo, ella puede fungir de actor humanitario para rescatar, como sucedió en Colombia recientemente el año pasado, a la hija secuestrada de un policía, del comandante de policía de una zona. Eso es importante porque además de ejercer autoprotección y control territorial, también puede realizar acciones humanitarias como la que te estoy presentando. Por un lado, o sea que salvaguarda vidas en general. Y la segunda cosa es que para el mismo Estado colombiano puede ser en realidad útil respetar estas prácticas. Esa y la Jurisdicción Especial Indígena. ¿Y por qué te lo digo? Porque por un lado, la Guardia Indígena en la práctica ahorra recursos porque no necesitas tener fuerza pública en una zona.
sino que en el equilibrio que preserva la Guardia Indígena con las prácticas culturales ancestrales es suficiente. ¿Es suficiente? ¿No quedan grandes Si no estuviera, claro, es que nosotros en el territorio también estamos conviviendo en situaciones muy complejas porque hay guerrilla, hay paramilitarismo y hay fuerza pública. Y estos tres actores juntos generan un caldo de cultivo muy complejo. Pero la otra situación es que si pongamos el estado perfecto en el que la Guardia Indígena está sola en el territorio, la Guardia Indígena tiene la capacidad, en los pueblos que tienen Guardia Indígena, de preservar el equilibrio en ese territorio. Y además, obviamente, como te digo, eso implica un ejercicio mancomunado con la autoridad indígena, las autoridades espirituales, para que haya un equilibrio real. Pero también implica garantías para que la jurisdicción especial indígena, que es un derecho reconocido constitucionalmente, se pueda implementar. Y es que la autoridad pueda ejercer justicia al interior del territorio y que esta decisión se implemente de manera autónoma, lo cual implica también ahorrar recursos porque la rama judicial no tendría que recargarse con los problemas de los pueblos indígenas. Ya, avancemos sobre esta línea. Primero que nada, aquí en Chile se está planteando por distintas voces esta necesidad, por ejemplo, de generar escaños reservados en el Congreso. ¿Eso ocurre o no ocurre en Colombia? ¿Y qué efecto ha tenido o no ha tenido sobre la política? Los pueblos indígenas en Colombia, en el pacto que se celebró en el año 91, le permitió, además del reconocimiento territorial, además del reconocimiento de identidad, de cultura, además del reconocimiento de las formas de autoridad, la participación política fue muy importante. Entonces se suscribió un acuerdo que le permitió participar en el cuerpo legislativo colombiano, en el Senado de la República. Entonces hay circunscripción especial exclusivamente para comunidades indígenas. ¿Y se elige ese líder democráticamente o se designa? Se elige democráticamente y se participa en la circunscripción nacional, pero también posibilita a los pueblos indígenas participar en otra circunscripción territorial, cámaras, ¿cierto? Hay ese espacio. O puede participar a través de un movimiento político en otros espacios. Pero hay dos curules acordados con el gobierno nacional y es lo que... ¿Y qué efecto ha tenido la participación indígena en el Senado sobre la realidad de los pueblos indígenas desde que se impartió esta definición, digamos? Pues nosotros en Colombia consideramos que la incidencia es muy importante. Es más, es una de nuestras estrategias primordiales. Estar incidiendo constantemente, poniendo en las agendas nacionales el tema indígena. La distinción indígena, en el fondo. Claro, pero hay que incluirlo. Ahora, piensa una cosa, son 2 escaños solamente en el Senado versus la totalidad del Senado de la República. Obviamente la agenda indígena no necesariamente es del interés de todos. Obviamente en un país como Colombia, con políticas neoliberales, TLCs, entradas a megaproyectos, etcétera, no es la prioridad tampoco del gobierno, pero nosotros seguimos insistiendo en eso. Por ejemplo, en una norma, incluir un artículo específico con enfoque diferencial. Te pongo el ejemplo de la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En un artículo específico le da facultades al presidente para consultar con los pueblos indígenas un decreto con fuerza de ley para reglamentar todo lo que tiene que ver con la atención y reparación integral a víctimas indígenas. Ese tipo de cosas son incidencias del movimiento indígena desde el nivel nacional que han dado sus frutos. Como te digo, no todo es perfecto. Colombia no es un país perfecto. Si en efecto se implementaran sus normas y la Constitución, tal vez seríamos un país en paz. Pero en este momento lo que queremos como movimiento indígena es, 1, seguir consolidando todos los procesos que se están llevando a cabo en torno a los diálogos en La Habana y a la construcción de paz. Y 2, seguir incidiendo para que los temas indígenas con un enfoque diferencial se sigan presentando ya desde el Estado colombiano y que nosotros podamos tener garantías reales. En síntesis uno encuentra que además de los senadores indígenas en los espacios legislativos que defienden la agenda indígena, el movimiento indígena ha generado sus propios espacios. Entonces tiene mesas de territorio, mesas de concertación con el gobierno, negociación, y tienen mesas de derechos humanos. Entonces hay espacios propios liderados del movimiento indígena. Entonces los delegados, los senadores están desarticulados al proceso indígena. Tercero, ¿qué es lo que ocurre?
lo que ocurre es que el movimiento indígena genera con otras organizaciones sociales los propios espacios de diálogo, de discusión. Hay tensiones entre el movimiento indígena, pero lo resuelve en los espacios propios, a través de una agenda. El diálogo en el movimiento indígena es histórico. Entonces, eso ha permitido poder mantener los derechos, avanzar en los derechos y ser muy en perspectiva, tratar de discutir temas que son estructurales, que viven todos los pueblos indígenas. Mira, Paloma, que Alcibiades acaba de describir, bueno, primero la incidencia, segundo los escenarios de diálogo, tercero la unión con otros sectores sociales, pero hay otro punto muy importante. Los pueblos indígenas en Colombia apelamos constantemente al derecho a la protesta social y a la movilización, que denominamos mingas. Nuestras mingas, que tienen que son conceptos mucho más trascendentales, implican que cuando ya hemos allanado muchos escaños, ya hemos conversado con el gobierno, nos hemos sentado en mesa permanente de concertación, tenemos acuerdos concretos y se incumplen, nosotros seguimos igual exigiendo derechos porque nosotros eventualmente tenemos que lograr que se materialicen los acuerdos suscritos con el gobierno. Si no se materializan, nosotros apelamos a un derecho que es de carácter fundamental y reconocido en estándares nacionales e internacionales. Carmen, avancemos un poco sobre un tema que aquí en Chile es uno de los grandes temas, que es el territorio y las tierras. Me imagino que cuando empezó todo el reconocimiento, cuando se reconoció constitucionalmente el Estado de una forma multicultural, plurinacional, etcétera, habrán surgido temas de tierras. ¿Cómo se resolvieron y qué tipo de receta podrían darnos a los chilenos en torno al enorme tema que tenemos con las tierras en el sur? El origen de la resistencia y la organización indígena en Colombia partó principalmente a partir de la tierra y el territorio. Una, porque en Colombia se constituyeron resguardos indígenas a partir del derecho indiano, que se promovió en los años 1560, el año 1600, y en 1700 se fueron consolidando resguardos, que la corona española le otorgó a los pueblos y comunidades indígenas en Colombia. Sobre esa base, luego hubo una colonización y se estaba desapareciendo los resguardos, el marco jurídico negaba eso, entonces los pueblos indígenas retomaron y el territorio se volvió esencial, porque el territorio para los pueblos indígenas hay dos concepciones, una es la casa y dos, el territorio es la madre, y por eso ella tiene vida como nosotros también tenemos vida. A partir de eso, ¿qué es lo que le hemos planteado? Uno es que se preserven los resguardos indígenas, dos, se le dé el reconocimiento íntegro de la propiedad colectiva de esos territorios. En la Constitución colombiana se reconoció la propiedad colectiva del territorio, se circunscribió que son territorios inalienables, imprescriptibles, inembargables. O sea, ahí hay una seguridad jurídica que nos ha permitido poder avanzar. Y ese reconocimiento de ninguna manera es segregación del Estado, del proyecto Estado-Nación. Al contrario, le permite reafirmar. Y en particular, Paloma, hay un asunto que el pueblo indígena, la organización y pueblo indígena en Colombia están ayudando a construir país. Y es resolver nuestros problemas, pero también ayudar a que el país mejore en todos los campos. Les queremos agradecer que hayan estado en Panorama 15, se nos acabó el tiempo, pero nos encantaría que cuando estén aquí vuelvan a traernos también su experiencia. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.